Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 131 Visión espiritual y salvación. Aturdido, Salomón vio un extraño pedestal con Randolph Carter sentado en la cima. Detrás de él se cernía una caótica mezcla de innumerables visiones, y el propio Carter se había transformado en algo amorfo, ni él ni aquello, sino él. Tras él había una puerta que contenía posibilidades más allá de la imaginación y la lógica matemática, un universo de respuestas a todas las preguntas. Salomón intuyó que más allá de esa puerta definitiva se encontraban todas las respuestas. Pero Randolph Carter le bloqueó la vista. Aún no es el momento, resonó una voz atronadora, que parecía surgir de la nada. La voz poseía una fuerza y una melodía extraordinarias, con destellos de entidades incomprensibles que se retorcían a su ritmo. Le hizo ver a Salomón lo infantil y limitado que era su mundo tridimensional. Cada posibilidad existente le ofrecía un atisbo tentador, infundiéndole un miedo abrumador. Los fragmentos de visiones que antes había descartado como fantasías absurdas regresaron con una realidad aterradora. Anhelaba más conocimiento, pero la entidad se lo negaba. Por ahora, debía saldar sus deudas. Solo así su frágil mente se rompería, permitiéndole traspasar el velo y comprender los secretos de principio a fin. Esa sería su recompensa. Puede usar esto para saldar su deuda, dijo Randolph Carter, sentado en su trono hexagonal. De entre todas las posibilidades, esta es la única oportunidad. Cuando Solomon despertó, la gran puerta estaba de nuevo en calma. Carter había desaparecido, junto con la multitud entusiasta que se había congregado afuera. Tituba, Abigail y Coulson no estaban por ninguna parte. Solo Natasha permanecía en silencio a su lado. «Llevas mucho tiempo aquí», comentó. Ninguno de nosotros sabía lo que estaba pasando. Solo vimos a Randolph Carter decirte algo, y luego te quedaste inmóvil. ¿Qué te dijo? El mago cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que se le iba a partir. Aun con los ojos cerrados, los colores se arremolinaban ante sus ojos, como las estrellas infinitas que había visto o los seres gaseosos que ardían a temperaturas insondables. En lo profundo de las mentes nebulosas impresas en las estrellas había pensamientos como la aurora boreal. Más allá, una risa aguda y burlona resonó desde una oscuridad inalcanzable. Comprendió que esas visiones y sonidos eran antinaturales, pero no pudo reunir los hechizos para proteger su mente con el poder de Ogot. Su alma estaba sobrecargada, lo que hacía que sus sellos sagrados reaccionaran de forma incontrolable, nublando aún más sus pensamientos. Ahora comprendía las intenciones de Carter, lo que quería que hiciera, pero no estaba seguro de si aquellos seres aterradores compartían los mismos objetivos. El sudario carmesí lo protegía lo suficiente como para permitirle hablar. Sentía la mandíbula rígida, como si no la hubiera movido en siglos. Nada, logró decir finalmente, recuperando la lucidez. Se reorientó y preguntó: ¿Dónde está Coulson? ¿Qué pasó después? Los habitantes del pueblo creen que la muerte de los Williams se debió a la maldición de Tituba, dijo Natasha con desdén. La arrestaron, y el gobernador Sir William Phipps envió a un juez llamado Matthew Hopkins para supervisar los juicios por brujería. Coulson acompañó a los lugareños a la iglesia para seguir el desarrollo del proceso. Pero en cuanto a ti, creo que necesitas descansar, y no aquí. Randolph Carter está cada vez más receloso. Vayamos a la posada y enviaré a alguien a informar a Coulson. Solomon apenas oyó las palabras de Natasha. El persistente temor se aferraba a su mente, y sin la disciplina mental que había adquirido al enfrentarse a Dormammu y la protección de su túnica sagrada, habría enloquecido. Con los ojos entrecerrados, dejó que Natasha lo guiara hacia la posada del pueblo. Todo lo que veía ahora se sentía diferente. El barro y los excrementos de animales bajo sus pies, las estrellas en el alto cielo nocturno. Solomon podía oír sus susurros, y con esos susurros llegó un extraño temor. Sabía que necesitaba esperar a que su alma se calmara antes de lanzar hechizos, pero afortunadamente, tenía experiencia en tales asuntos. Los sellos sagrados habían templado su espíritu. Solo necesitaba descansar. Cuando Coulson regresó a la posada, encontró a Solomon acostado en la cama, con los ojos cerrados, mientras Natasha lo había arropado con mantas. ¿Qué le pasó?, preguntó Coulson, señalando a Solomon con sorpresa, pero Natasha no supo qué responder. En cualquier caso, alejarlo de Randolph Carter había sido lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Bueno, asintió Coulson, desconcertado. Encarcelaron a Tituba. Fui a ver cómo estaba. Las condiciones son terribles, e incluso puede que la estén azotando. El juez es Matthew Hopkins, el infame cazador de brujas de Inglaterra. Se especializa en capturar a mujeres acusadas de brujería, y su brutalidad es bien conocida. Probablemente ya la estén torturando. Comandante, necesito que me ayude a liberarla y traerla aquí. ¿Hablas en serio, Coulson?, preguntó Natasha. Sabes que esto es solo una recreación. Sí, lo sé, respondió Coulson con expresión sombría. Sé que lo que haga quizás no cambie nada, pero aún así lo haré. Bien, murmuró Solomon desde la cama, apenas abriendo los ojos. Retiró una mano de entre las sábanas y se dirigió hacia la bolsa dimensional que había en la mesita de noche. Natasha, ábrela.
Saca los frascos de vidrio con las pociones rojas y doradas. ¿Qué son estas cosas? Preguntó Natasha mientras buscaba. ¿Algún tipo de elixires mágicos? Lo has adivinado, respondió el mago con voz débil. La roja es una poción curativa menor, y la dorada es una poción restauradora menor. Creo que con esta será suficiente para ayudar a Tituba. ¿Por qué? Preguntó Coulson. ¿Por qué cambiaste de opinión? Preguntas por qué cambiaría de opinión, ¿verdad? Dijo Salomón, cerrando los ojos de nuevo. Para ciertos seres, todo esto es solo un juego. Nuestro trabajo es continuar ese juego, ofrecer un espectáculo digno para esas grandes entidades. Los villanos ya están en escena, así que nosotros, como el bando justo, también debemos hacer nuestra entrada. Coulson no entendió las crípticas palabras de Solomon y miró a Natasha, quien se encogió de hombros, incapaz de explicarse. En cualquier caso, suspiró Coulson, gracias, Solomon. Ahora, déjenme descansar. La voz de Salomón se suavizó hasta ser casi inaudible. Debo y que duermas bien. Comandante Natasha, pongámonos manos a la obra. La cárcel de Salem no estaba fuertemente custodiada. Natasha y Coulson habían irrumpido en lugares más fortificados, así que esto no representaba un gran desafío. Para esta misión, Natasha se había cambiado su ropa de calle por su ajustado traje de combate. Coulson, que evitaba matar, simplemente sometía y dejaba inconscientes a los guardias, mientras que Natasha electrocutaba a cualquier prisionero que se atreviera a gritar. Finalmente encontraron a Tituba en su celda, todavía con su atuendo de sirvienta, aunque desgarrado por los latigazos. Sangre rojiza y negra rezumaba de su piel, mezclándose con los jirones de tela que se le pegaban, y las moscas pululaban sobre sus heridas, succionando sus fluidos y su calor. La pobre chica yacía inerte sobre la delgada paja, apenas gimiendo. El suelo frío y húmedo seguía absorbiendo el poco calor que le quedaba, y el hedor inundaba toda la celda. Coulson frunció el ceño, pero Natasha no mostró ninguna reacción, pues había visto cosas peores. Natasha forzó la cerradura y Coulson entró apresuradamente. Tras aplastar a una rata flacucha que intentaba roer la carne de Tituba, se arrodilló y le puso una mano en la frente. Tiene fiebre, pero por ahora está estable, susurró, procurando que su voz no resonara en el pasillo de piedra. No tenemos antibióticos y tendremos que usar las pociones de Salomón por ahora, pero primero deberíamos llevarla a la posada. Estoy lista, dijo Natasha, desenrollando un gran trozo de fieltro que había traído. Luego envolvió a Tituba en él, acunándola en los brazos de Coulson. Tú llévala. Yo iré al frente. De acuerdo. No tenemos apoyo de inteligencia, así que lo haremos a la antigua usanza, murmuró Coulson, aunque satisfecho de haber salvado a una persona inocente. Confío en usted, comandante. Las pistolas de chispa no deberían suponer ningún problema. Pero necesitaré su ayuda con una cosa más. ¿Qué es? Cuida de ella, dijo Coulson, señalando a la chica que tenía en brazos. No puedo curarle las heridas yo solo, ¿verdad? Todos me necesitan para que los cuide, suspiró Natasha. Está bien, yo la cuidaré. Al menos no se despertará gritando por la mañana. Esa noche, Salomón durmió solo. En sus sueños turbulentos, vio una ciudad bañada por la luz del atardecer, con altas murallas, templos, columnatas y arcos de mármol veteado, todos resplandecientes con un brillo radiante y encantador. Una fuente de plata se alzaba en una espaciosa plaza, rociando agua de colores del arco iris. Hermosos árboles, exuberantes parterres y estatuas de marfil adornaban el paisaje urbano. Entonces, su visión se aceleró incontrolablemente, pasando por 700 escalones y un bosque encantado resplandeciente, a través de los páramos helados del dominio de los dioses, deteniéndose finalmente en un castillo de ónice más majestuoso que cualquier fortaleza terrenal. Allí, escuchó la misma risa burlona que había oído en el umbral de la casa de Randolph Carter. Leer más. p@patreon.com/muter. Capítulo 132. Encontrar pistas. El mago abrió los ojos, momentáneamente desorientado, sin saber dónde se encontraba. Tras unos segundos, recordó los sucesos de los 2 días anteriores. Aunque aún le dolía la cabeza, ya era capaz de lanzar hechizos de nuevo y tenía una idea bastante clara de lo que estaba ocurriendo. El siguiente paso era localizar al cerebro detrás de todo y desterrarlo de este mundo. Salomón metió la mano en su bolsa dimensional, sacó una poción, la bebió y se levantó para pedir agua caliente. No se había bañado en 2 días, y aunque las instalaciones de la posada eran básicas, el dinero siempre conseguía los servicios necesarios. Mientras se relajaba en el calor de la bañera de madera en aquella fría mañana, Natasha entró vestida con el traje típico de la región. ¿Ya está todo listo? Solomon arqueó una ceja. ¿Cómo está Tituba? Con aspecto agotado, Natasha bostezó y parpadeó varias veces. Me quedé con ella toda la noche, dijo. Se despertó una vez, y la poción que le diste funcionó bien. Ahora está durmiendo otra vez. Coulson cree que deberíamos esconderla aquí, así que nos reservó la habitación un mes más. Tu oro nos vino de maravilla. Todavía se valora aquí. Hazte a un lado. Voy a entrar. Por cierto, ¿tienes alguna forma de lavar la ropa? Solo me queda un conjunto de ropa interior. Puedo secarlas con magia.
Entrégaselas a mi sirviente invisible, respondió Salomón. Y la temperatura del agua se puede mantener constante. Eso es solo un pequeño hechizo. Aunque para una persona común y corriente es algo extraordinario, dijo Natasha encogiéndose de hombros, quitándose la ropa y los zapatos manchados de barro sin importarle la mirada del mago. Entró en la bañera y se recostó, suspirando aliviada. Los 2 últimos días habían sido agotadores, y había sacrificado horas de sueño por la misión. No está mal, ¿eh? Sonrió con picardía mientras observaba la superficie del agua y notaba su reacción. Tu cara lo dice todo. No esperaba que fueras tan atrevida, dijo Solomon, poniendo los ojos en blanco. Soy menor de edad, ¿sabes? No hace falta que intentes engañarme con tus trucos de la viuda negra. No voy a caer en la trampa. Señorita Romanoff, la respeto su dedicación. Así que si hay algo que quiera, solo pídalo. No tiene por qué pasar por todo esto. Natasha arqueó una ceja y miró a Solomon con picardía. Tienes un buen autocontrol para tu edad, sobre todo con las hormonas revolucionadas. ¿Cómo lo consigues? ¿O es solo tu idea de lo que significa comportarse como un caballero? Esto no tiene nada que ver con ser un caballero. Es autodisciplina, dijo, arrojando una toalla para cubrir la modestia de Natasha. La magia requiere refrenar los deseos. Me he vuelto bueno en eso, bueno, excepto por mi sed de conocimiento. Pero tus medias negras son perfectas para mi gusto. ¿Satisfecha? Puedes descansar aquí. Voy a explorar la ciudad con el agente Coulson. Honestamente, su plan no estaba bien pensado. Acabar con el cazador de brujas habría sido más efectivo. Te dejo mi arma. Cierra la puerta con llave al salir. Invocaré a un sirviente mágico para que te ayude mientras no estoy. Natasha extendió la pierna y la presionó contra el pecho de Solomon para impedir que se marchara. Coulson aún duerme. Tenemos algo de tiempo, dijo. Anoche nos ayudó mucho. Los extranjeros que se entrometen en los asuntos del pueblo ya están llamando la atención. Además, no atracan muchos barcos en este pequeño puerto, así que no vienen muchos forasteros. Les sugiero a ti y a Coulson que visiten la taberna. Ya me imagino a esos tontos presumiendo de su valentía por haber capturado a una bruja. Si descubren que ha desaparecido, probablemente alegarán que lo previeron, alimentando aún más su fanatismo. Pienso ir al bosque, al claro sospechoso que encontramos antes. Tengo la sensación de que, anoche, las brujas del pueblo se reunieron allí para un ritual. Esa extraña magia en el bosque debe ser obra suya. Solomon agarró el pie de Natasha e intentó apartarlo, pero la agente se mantuvo firme, volviendo a sumergir la pierna en el agua. La sujetó con firmeza. Basta. Tengo que irme. ¿Huyendo, mago? Bromeó Natasha con una sonrisa. No te imaginaba siendo tímido. Si sigues así, puede que tengas que lidiar con otra mujer en mi vida, dijo Salomón encogiéndose de hombros. Yo soy su guardián, y ella es una bruja demoníaca. Ah, ¿una bruja? Natasha soltó una risita. ¿Acaso las brujas tienen un atractivo especial para los magos? No, es solo que, sus piernas son más largas que las tuyas. Todavía no he tenido una conversación formal contigo, comentó Coulson, reprimiendo un bostezo mientras caminaban por la calle. Desde que conocí a las Guardiano en Nuevo México, es la primera vez que te veo. ¿Cómo conociste al director Fury? Entré a su despacho y le presenté el aterrador mundo de la magia, respondió Solomon, caminando junto a Coulson. No te molestes en buscarme en los archivos. Fury seguramente enterró ese secreto muy bien, igual que perdió un ojo. ¿Lo sabías? Coulson se sorprendió. ¿Te lo contó el director Fury? Los Skrulls. Lo sé. Tú también lo sabes, respondió Salomón. Pero probablemente no te haya contado toda la historia. ¿Extraterrestres? Piénsalo así. No te dirá la verdad. Salomón sacó unas cuantas guineas y monedas de media libra que había cambiado por su oro. Esto debería ser suficiente para beber durante un día, dijo. Si es posible, tráeme una botella de ron o de vino. Me da igual. Cuando vuelvas, pídele a Furia un poco de hidromiel asgardiana. Es algo que traje. Pero eres menor de edad, objetó Coulson, sacudiendo la cabeza. Legalmente, Estados Unidos aún no es independiente, bromeó Solomon, entregándole las monedas a Coulson. Necesito que averigües si ocurre algo extraño en el pueblo. Han visto monstruos en el bosque, pero nadie se ha dado cuenta. Es raro. Lo sé. Yo mismo vi a la criatura, respondió Coulson, bajando la voz. Pero esas chicas pensaron que era un perro salvaje. También voy a visitar la casa de Randolph Carter, ¿recuerdas? Todavía tengo una historia de aventuras que contarle. Ya conozco la verdadera identidad de Carter, murmuró Solomon, frotándose la frente. Pero vigilar a Abigail Williams no es mala idea. Recuerda, no indagues demasiado en ciertos asuntos. No tienes nada que proteja tu mente. Desde que descubrí la magia, Coulson miró a su alrededor antes de susurrar. Siento que ya no entiendo este mundo. El mundo es mucho más extraño de lo que crees, agente Coulson, dijo Solomon, sacudiendo la cabeza con un ligero desdén. Shield afirma ser la primera línea de defensa contra lo sobrenatural, pero la verdad es que este mundo es mucho más extraño de lo que los humanos imaginan. No te obsesiones con ello.
Muchas cosas escapan a nuestra comprensión, e intentar comprenderlas solo nos lleva a la locura. Gracias por el consejo, dijo Coulson, levantando el pulgar. Nos vemos esta noche. Cuando vuelvas, te contaré mis aventuras con Bigote. Dos bastones de madera yacían en el oscuro claro del bosque. Solomon examinó estos objetos desconocidos. Un extremo estaba chamuscado y el otro cubierto de polvo, dejando una tenue huella de una mano. Sospechaba que era obra de Randolph Carter. La leyenda contaba que Carter había frustrado una vez el plan de esa entidad, y esta vez, la figura oculta era aún más escurridiza, probablemente invocada a través de la reunión de brujas. La atmósfera inquietante del bosque confirmaba que este era el lugar del incidente. Aparte de algún que otro avistamiento de espectro, los cuervos del bosque cantaban melodías ominosas. Solomon siguió unas huellas recientes y divisó un rostro incrustado en el tronco de un árbol. El rostro de un joven algonquino, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al vacío. Con cautela, Salomón extendió la mano y lo tocó. El rostro estaba tibio, de carne y hueso, que alguna vez perteneció a una persona, ahora fusionado con el árbol. Su pulso se aceleró y volvió a oír susurros. Negando con la cabeza, ahuyentó las voces indeseadas. Siguiendo adelante, se topó con un montón de carbón quemado. Quizás había llegado temprano. Las brasas aún no se habían reducido a ceniza blanca, y un humo gris azulado se elevaba de las brasas humeantes. Además del carbón, vio madera parcialmente quemada. Por los restos, pudo deducir el tamaño de la hoguera. Cerca, había dos grupos de gusanos muertos. Reprimiendo una oleada de náuseas, Salomón se inclinó para olfatear y detectó un olor fuerte y agrio. Era ácido estomacal. Aquello había sido otra reunión de brujas, probablemente acompañada de algún ritual oscuro. Salomón llegó a esa misma conclusión. Siguiendo las huellas frescas y marcadas hasta el borde norte del bosque, salió y miró a lo lejos, hasta que finalmente divisó la pista. Allí, en el horizonte, se divisaba una granja privada. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 133. La reunión de las brujas. Tanto Coulson como Natasha subestimaron el caos que se desataría una vez que se descubriera la desaparición del prisionero. Al amanecer, cuando el carcelero y el juez se percataron de que su cautivo había desaparecido, todo se descontroló. Las campanas de la iglesia repicaron de nuevo, anunciando el inicio de una nueva caza de brujas. Por eso, ni Coulson ni Solomon fueron interrogados mientras caminaban por el pueblo aquella mañana. Los puritanos, con su celo religioso, estaban empeñados en dar caza a cualquier mujer sospechosa de brujería, lo que les dejaba poco tiempo para preocuparse por los forasteros, al menos por ahora. Pero una vez que su búsqueda no diera con ninguna bruja, los extranjeros se convertirían en los chivos expiatorios más probables del miedo de los habitantes del pueblo. Coulson solo comprendió la gravedad de la situación al llegar a la taberna y encontrarla vacía. Un borracho solitario, desinhibido por el whisky, le dio la noticia. Incapaz de contactar con Solomon, Coulson regresó a toda prisa a la posada, sin olvidar el licor que le había prometido, y se puso en contacto con Natasha, instándola a prepararse. Sin importar si los habitantes del pueblo sospecharían de ellos, Coulson estaba decidido a salvar a tantos inocentes como pudiera. Mientras tanto, a primera hora de la mañana, dos jóvenes que habían pasado la noche fuera regresaron al pueblo, desatando la histeria colectiva. Ann Putnam y Elizabeth Parrish despertaron a Cotton Mather y al juez Matthew Watkins, describiendo los extraños sucesos que habían presenciado en el claro del bosque. Modificaron algunos detalles para protegerse, intercambiando elementos clave de la historia. En realidad, Ann Putnam y Elizabeth Parrish habían asistido a una reunión de brujas la noche anterior, invitadas por la fundadora de la aquelarre de Salem, Cathia Mason. Esta anciana de mal genio, a pesar de tener más de 90 años, aún era ágil y vigorosa. Vivía sola en una pequeña cabaña en lo profundo del bosque y rara vez interactuaba con los habitantes del pueblo, quienes la creían demente. Intrigadas por la invitación de la mujer más misteriosa de Salem, Ann y Elizabeth decidieron unirse a ella, impulsadas por su desilusión con el puritanismo y por desafiar las estrictas normas de su comunidad. Para Elizabeth Parrish, en particular, su actitud devota era solo una actuación para su padre. De lo contrario, ella y Ann jamás habrían participado en el ritual vudú de Tituba. La invitación de Cathia Mason llegó en el momento oportuno. Presenciar los extraños síntomas de posesión que mostraba Mary Walcott solo había convencido a las chicas de la existencia de la brujería. Sin embargo, la verdadera intención de Mason al invitarlas no era iniciarlas en el aquelarre, sino convertirlas en sacrificios para el oscuro. Esa noche, Ann y Elizabeth siguieron a Cathia al bosque, donde la luz de la luna llena se perdía entre los árboles retorcidos, sumiéndolas en la oscuridad salvo por la pequeña linterna que llevaban. En la penumbra, comenzaron a ver formas grotescas que se formaban en las sombras. Figuras retorcidas y horribles que no parpadeaban con la luz de la linterna, sino que las observaban en silencio. Tomadas de las manos con fuerza, tropezaron tras Cathia, temiendo que soltarla las llevara a desaparecer entre los árboles. Y, sin embargo, esto era solo el comienzo de su miedo. Mientras avanzaban, divisaron un tenue resplandor naranja a lo lejos, que gradualmente iluminaba el bosque con un tono rojizo.
La luz proyectaba sombras en una danza inquietante y cambiante, haciendo que el bosque pareciera más peligroso y amenazador. Justo antes de llegar al fuego, vieron un árbol enorme con ramas retorcidas iluminadas por las llamas, que parecía como si un gigantesco rostro algonquino brotara del tronco, con sus ojos huecos fijos en la nada. La visión aterrorizó a las chicas, pero al mirar hacia atrás, descubrieron que su camino había desaparecido. El único camino a seguir era hacia el fuego. Con cautela, Anne y Elizabeth se acercaron al fuego, que era mucho más grande de lo que esperaban, con llamas que ardían con furia. Oyeron cánticos extraños, palabras que parecían inefables para la lengua humana. El ritmo del cántico las cautivó, atrayéndolas hacia adelante a pesar de su miedo. Alrededor del fuego se alzaban varias figuras sombrías, mientras las llamas danzaban en tonos azules, morados y naranjas, desprendiendo un espeso humo negro que se elevaba hacia el cielo iluminado por la luna. Katia Mason estaba de pie frente al fuego, dirigiendo el cántico. Al ver a las muchachas embelesadas, Katia comenzó un nuevo conjuro. Yo. Shub-Niggurath. La cabra negra del bosque con 1000 crías. Bendice a las hijas de Eva. Bendice a las hijas de Gorgona, Mormo y la luna de 1000 caras. Acepta nuestro sacrificio. Gran mensajero, oscuro. Bendice a los niños elegidos. Con un gesto de su mano, 2 figuras encapuchadas emergieron de las sombras. Eran otras muchachas desconocidas para Anne y Elizabeth, quienes se despojaron de sus mantos y quedaron desnudas frente al fuego, intentando en vano cubrirse. Katia les ordenó a Anne y Elizabeth que hicieran lo mismo. Aterrorizadas, se negaron, así que Katia las maldijo, provocando que vomitaran durante varios minutos. No comida sin digerir, sino gusanos. Esto era brujería de verdad, no un ritual inofensivo. Emocionada por la demostración de poder real, Anne accedió con entusiasmo y animó a Elizabeth a hacer lo mismo. Las 2 chicas se desnudaron, colocando la mano izquierda sobre la frente y sujetando el pie derecho, tal como les había indicado Katia Mason. Katia entonó con voz profunda y resonante. ¿Entregas al oscuro aquello que yace entre tus manos? Las chicas respondieron. Sí, entrego lo que tengo entre mis manos al oscuro. Katia dibujó un símbolo en el suelo oscuro, luego metió la mano en el fuego y sacó un trozo de carbón encendido que, al parecer, no le hacía daño. Lo colocó en el centro del símbolo y regresó con las demás, continuando el cántico. El aire cambió, la temperatura se desplomó y el fuego adquirió un brillo antinatural de un color indescriptible. Anne luchaba por encontrar palabras para describir la escena, abrumada por la confusión. Las 2 chicas desnudas cerca del fuego de repente parecieron conmocionadas, dándose cuenta de que aquello no era un ritual lúdico. De la tierra surgió una figura sombría, como si emergiera de las profundidades del infierno. El oscuro, portando 2 báculos llameantes, avanzó. Alto y desnudo, con una mirada burlona y una sonrisa maliciosa, su piel era negra como la noche y aceitosa, sus proporciones grotescas e inquietantes. Acercándose primero a Anne, le tocó la frente, sumiéndola en un estado de trance. Ella pareció deleitarse con la sensación mientras él comenzaba lentamente a consumir su alma, su tez palideciendo y volviéndose enfermiza. Elizabeth, paralizada por el terror, solo pudo observar. Justo cuando el oscuro consumía su alma, una fuerza inmensa e invisible lo golpeó, haciéndolo retroceder tambaleándose. Otro golpe lo empujó aún más lejos, y los 2 bastones ardientes cayeron de sus manos, rompiendo su conexión con el alma de Anne. El oscuro reconoció la magia. Era el puño de Yog-Sothoth. Al divisar una figura sombría justo al otro lado del resplandor del fuego, el oscuro esbozó una mueca de desprecio antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Mientras las chicas recuperaban la consciencia, Anne Putnam y Elizabeth Parris gritaron y huyeron hacia el bosque, mientras las demás brujas se apresuraban a ponerse sus capas y recogían la ropa que las chicas habían tirado. Al percibir la poderosa fuerza que había atacado al oscuro, las brujas, presas del pánico, se dispersaron rápidamente, dejando solo la gran hoguera ardiendo en el claro. Al regresar al pueblo y vestirse, Anne Putnam y Elizabeth Parris no perdieron tiempo en relatar los sucesos de la noche anterior al juez Hopkins y a Cotton Mather. Sin embargo, según su versión, no habían participado en los hechos, sino que eran simplemente niñas inocentes que se toparon con la escena mientras jugaban en el bosque. Anne describió con detalle lo que había visto. La hoguera, las mujeres desnudas, el oscuro, los bastones humeantes y los cánticos escalofriantes. Como Anne no conocía a todas las brujas del pueblo por su nombre, mencionó a varias figuras impopulares como sospechosas, impulsada por su temor a la brujería. La primera acusada fue Sarah Gore, conocida por su hábito de fumar, que muchos consideraban desagradable. La segunda fue Sarah Osborne. Los terceros, John y Mary Price. Y la última, la verdadera bruja, Katia Mason. El juez Hopkins no perdió el tiempo y ordenó a los hombres del rey que tomaran las armas y arrestaran a las brujas descritas por Anne. Si bien Katia Mason logró escapar, las demás fueron capturadas y encarceladas. El juicio se desarrolló con rapidez, empleando el juez métodos ancestrales. Cada sospechoso fue sacado de su celda y llevado a una habitación oscura, donde Cotton Mather y el cazador de brujas lo interrogarían.
A cada sospechoso lo obligaron a sentarse en una silla de madera en el centro de la habitación, lo ataron de pies y manos y lo sometieron al interrogatorio del juez Matthew Hopkins, quien había preparado técnicas de interrogatorio especiales para cada uno. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 134. Acusaciones falsas. Cotton Mather omitió a los sospechosos varones y, en cambio, interrogó a cada mujer individualmente. Les preguntaba si eran brujas y si habían practicado brujería. Si lo admitían, Mather prometía clemencia en el juicio, alegando que Dios también les mostraría misericordia. Luego, exigía que cada chica relatara los actos viles que había cometido en nombre de Satanás, por atroces que fueran. Los animales que hablaban, las reuniones de brujas, el hombre oscuro del infierno con un bastón llameante, y cualquier otra cosa. Mather tomaba estos relatos como prueba irrefutable de culpabilidad. Tras cada confesión, un cazador de brujas le entregaba a la chica un registro escrito de su confesión y le ordenaba firmarlo. Después, la enviaban de vuelta a su celda y traían a la siguiente. Si Mather consideraba que la confesión era insatisfactoria, le parecía que carecía de detalles o sospechaba que la muchacha intentaba culpar a otra persona, iniciaba un interrogatorio exhaustivo. Quienes se negaban a confesar también eran interrogados con dureza, siguiendo los métodos descritos en el libro Malleus Maleficarum de 1486. Para Cotton Mather y el inquisidor Matthew Hopkins, ninguno de los acusados era inocente. Todos eran brujos, porque, si la acusada llevaba una vida inmoral, era evidente que tenía pactos con el diablo. Si, por el contrario, era devota y virtuosa, claramente ocultaba su verdadera naturaleza, intentando desviar las sospechas de su relación con el diablo y sus reuniones nocturnas de brujas. Si la acusada mostraba miedo durante el interrogatorio, era prueba de culpabilidad, pues su conciencia la delataba. Si permanecía tranquila, convencida de su inocencia, también era prueba de culpabilidad. Las brujas eran famosas por mentir descaradamente. Si se defendía de las acusaciones, eso indicaba culpabilidad. Si guardaba silencio, desesperada ante las horribles acusaciones, su silencio se consideraba prueba directa de culpabilidad. Si la desafortunada mujer ponía los ojos en blanco con agonía bajo la tortura, significaba que buscaba con la mirada a su demonio. Si miraba fijamente al vacío, significaba que había visto a su demonio y lo estaba observando. Si logró soportar la tortura, fue porque el diablo le otorgó fuerza, por lo que se justificaba un castigo más severo. Si murió bajo tortura, significaba que el diablo la mató para impedir que confesara y revelara secretos. Fuera de la sala del tribunal, el agente Coulson caminaba de un lado a otro con ansiedad. No tenía ni idea de cuántos de los arrestados tenían vínculos reales con la brujería ni cuántos eran realmente inocentes. Sin embargo, quien podía darle la respuesta el místico no estaba allí. Coulson se sentía desesperado. Quería salvar a los inocentes, pero también temía liberar a una bruja de verdad. Mientras los soldados reales escoltaban a los prisioneros a la sala del tribunal, Solomon apareció afuera. Había estado en la granja privada de los acusados, John y Mary Price, cuando los soldados reales los arrestaron. La mayoría de la gente ahí dentro probablemente sea inocente, comentó Solomon a Coulson entre la ruidosa multitud. Nunca han atrapado a una bruja de verdad, aunque podría estar equivocado. Yo también tengo mis debilidades humanas. En cualquier caso, debes saber que no pueden mantener a tanta gente escondida por mucho tiempo. Leyendo los pensamientos de Coulson, continuó. Y antes de identificar a los inocentes, no quiero que actúes imprudentemente. Ya he encontrado a los verdaderos sospechosos y he seguido algunas pistas, pero hasta entonces, debemos evitar levantar sospechas como forasteros. ¿No te has dado cuenta de que he intentado pasar desapercibido? Después de todo, Matthew Hopkins es de Londres. La mentira de Natasha fue demasiado grande. No soy ningún Sir. Si esa mentira se descubre, seremos sospechosos de ser aliados de las brujas, sin importar cómo nos defendamos. Coulson miró a Solomon sin responder, lo que impulsó al místico a seguir hablando. De acuerdo, pero te sugiero que te deshagas de Cotton Mather y Matthew Hopkins de una vez por todas. Ya te lo dije, en esta realidad retorcida, no hay que preocuparse por la paradoja del abuelo. No hay nada de malo en eliminar a dos hombres irredimibles. Estados Unidos ni siquiera ha logrado la independencia todavía. Solomon bajó la voz. Aquí no hay ley, Coulson. Si quieres ser el que impone la ley, primero tienes que ser el legislador. Si quieres, podrías hacerte pasar por Thomas Jefferson. Cotton Mather y Matthew Hopkins son los objetivos perfectos, y estoy seguro de que aprendiste sobre ellos en historia. Me has convencido, Solomon, murmuró Coulson. Si las cosas llegan a ese extremo, lo haré. Bien. Ahora debemos separarnos y cooperar, dijo Solomon, mirando hacia la multitud que se encontraba fuera de la sala del tribunal. Ustedes liberen a los inocentes. Yo encontraré a la verdadera bruja. Pero necesito que reúnan información para mí. Recuerden estos nombres. Bridget Bishop, Susana Martin, Alice Parker y Margaret Scott. Entendido, dijo Coulson, sacando un lápiz del bolsillo para anotar los nombres. ¿Podrías explicarme de qué se trata? Solo escucha y comprende, suspiró Solomon, llevando a Coulson a un rincón apartado para continuar.
El místico relató lo sucedido tras abandonar el bosque. Al salir de él, extrajo una esfera de cristal de su bolsa dimensional y se dirigió hacia una de las fuentes de magia extraña, la Granja Price. No temía que los puritanos fanáticos notaran su magia ni le preocupaban sus débiles armas de fuego. Dado que estas personas habían entregado sus almas a Dios, a Solomon no le importaba enviarlas a encontrarse con él. John Price, un hombre alto y delgado de casi 60 años, tenía un aspecto rudo a pesar de su carácter apacible, lo que le granjeó una reputación algo negativa entre sus trabajadores a lo largo de los años. Había sufrido muchas pérdidas, entre ellas la muerte de su primera esposa 10 años antes y la pérdida de todos sus hijos el invierno anterior. Mary Price, la segunda esposa de John, era una mujer de unos 40 años, más bien robusta pero no excesivamente gorda, una esposa de granjero genuinamente amable. Cuando Solomon apareció, la pareja dejó de trabajar de inmediato para darle la bienvenida. Aunque no lo conocían, Mary Price lo veía como un forastero que necesitaba ayuda. Cuando Solomon preguntó si sabían algo sobre los extraños sucesos en Salem, John Price respondió con frustración. Esto no se debía solo a las disputas legales entre Salem Village y Salem Town, sino también a que, para estos granjeros, la gente del pueblo era torpe e inepta. Siempre llegan tarde, se quejó John Price. No saben hacer nada. Les pagué medio centavo a cada uno y, aún así, son unos inútiles. ¿Ellos? Preguntó Salomón. ¿Quiénes? Ah, parientes lejanos de los Putnam. Alice Parker, esa chica, junto con Margaret Scott del pueblo, Susana Martin y Bridget Bishop y mi esposa incluso les preparó un guiso espeso y pan negro, pero hoy no vinieron. Aunque John Price se quejó, no había maltratado a sus trabajadoras. De hecho, estaba bastante preocupado porque no habían ido a trabajar ese día. Le pidió a Solomon que fuera a ver cómo estaban las chicas y averiguara si aún tenían intención de trabajar para él. Solomon tomó nota de los nombres y prometió ayudar. Pero no había avanzado mucho cuando los soldados reales llegaron a la granja, y Solomon presenció cómo obligaban a los Price a abandonar su hogar. La leche recién ordeñada se derramó en el suelo, y las aves de corral sin alimentar se dispersaron presas del pánico. Después de que los soldados terminaran de saquear la granja, Solomon usó su orbe de cristal para inspeccionar el lugar nuevamente. En efecto, había una extraña magia latente allí, pero se estaba desvaneciendo. En unos días, desaparecería por completo. Los Price no tenían ninguna relación con la magia. La verdadera conexión radicaba en las muchachas que trabajaban para ellos. De acuerdo, haré lo que pueda, asintió Coulson. Creo que puedo pedirle ayuda a Randolph Carter. Es de aquí, pero Salomón negó con la cabeza enérgicamente. No. Randolph Carter puede estar de nuestro lado, pero no es humano. Es algo que escapa a la comprensión humana. No le importarán unas cuantas vidas inocentes. Sus acciones solo responden a sus propios intereses. No busquen su ayuda. Podría traicionarnos. Solomon advirtió a Coulson que no investigara a las chicas por su cuenta, ya que la magia involucrada era mucho más oscura y extraña que cualquiera que hubiera estudiado. Magia negra pura. Quienes fueran sometidos a ella podrían quedar en condiciones horribles que pondrían a prueba los límites de la resistencia humana. Coulson lo prometió, pero el místico seguía preocupado de que pudiera actuar impulsivamente, un rasgo común entre los agentes de S.H.I.E.L.D., especialmente entre los cercanos a Nick Fury, el más temerario de todos. Como uno de los agentes de mayor confianza de Fury, Coulson era casi tan osado como su superior. Tenemos que rescatarlos antes de que los ahorquen. La cantidad no me detendrá. Coulson arqueó una ceja. Las ejecuciones aquí son brutales. He leído que los ahorcamientos en esta época son prolongados y dolorosos. Al menos, dígame quiénes son inocentes. John Price y su esposa, Mary, sin duda lo son. En cuanto a los demás, y Solomon respiró hondo. Los observaré esta noche. Actuaré al amparo de la oscuridad. Esta noche, me dirijo de nuevo al bosque. Tengo el presentimiento de que nuestro misterioso adversario aparecerá allí. En ese momento, los soldados del rey regresaron del bosque con un cadáver a cuestas. Era el cuerpo de un agente de S.H.I.E.L.D. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 135, Ejecución. Aunque separados por la multitud, Solomon y Coulson pudieron ver claramente el espantoso estado del cadáver. El rostro y la garganta estaban tan mutilados que parecía que un animal lo hubiera devorado, y la profunda herida en el cuello dejaba al descubierto las vértebras. Las extremidades también habían sido arrancadas, y mientras los soldados reales lo transportaban, fragmentos de carne seguían cayendo al suelo fangoso. Gracias a un chaleco antibalas bien ajustado, el torso estaba casi intacto, pero faltaban los cargadores y demás equipo de emergencia. El asesino, aparentemente hambriento, había intentado desollar el cadáver como si fuera una cebolla, pero las resistentes bolsas de nylon se lo impidieron. Hilos negros desgarrados colgaban como esporas solitarias que se elevaban hacia el cielo. Si Solomon no hubiera visto el emblema maltrecho de S.H.I.E.L.D. en el brazo ensangrentado del cadáver, no habría reconocido a qué unidad pertenecía. Coulson mantuvo la calma y comprendió la situación al instante. Él también debió de venir de la cueva, dijo. Probablemente venía detrás de nosotros.
Aquí el tiempo y la realidad funcionan de forma distinta, así que podría haber estado a solo un paso. La cueva podría engullir a otros con la misma facilidad con la que nos engulló a nosotros, respondió Salomón. Es como el desagüe de un lavabo, que no para de succionar gente. Me preocupa más que empiece a escupir cosas de este mundo, como en It. Y si eso ocurre, estaremos en serios problemas. ¿Cuántos trajiste contigo? Solo 4 agentes del equipo de acción. Eso deja a 3 sin localizar. Deberíamos suponer que todas han sobrevivido, suspiró Solomon. Dile a Natasha que se prepare. Su traje tiene el emblema de Shield. Solo podemos esperar que las chicas no lo hayan visto con claridad. De lo contrario, nuestra estancia aquí podría ser más corta de lo previsto. Coulson, si las cosas se complican, tú y Natasha debéis actuar con rapidez. Recuerda a esas 4 chicas. Vigilarlas es vuestro trabajo. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Coulson. Verificaré si las sospechosas son brujas y luego intentaré encontrar a los agentes restantes, si es que están aquí. Necesitamos toda la ayuda posible, respondió Salomón. Me adentro más en el bosque. Si no regreso al anochecer, no me esperen. Tomen sus propias decisiones. Los 4 nombres que Solomon le había dado a Coulson pertenecían, en efecto, a miembros del grupo local de brujas, pero a diferencia de Ann Putnam y Elizabeth Parris, se habían unido hacía poco y no habían sido invitadas por Cathia Mason. En cambio, el Oscuro las había elegido, introduciéndolas en el grupo por accidente. Después de trabajar en la granja, Mary Price les había dado a las niñas estofado y pan. En aquella época, a los agricultores les resultaba difícil eliminar el cornezuelo del trigo, y debido a la humedad del invierno anterior, el moho proliferaba. El pan que Mary les había dado se había echado a perder, y las niñas comieron pan con compuestos similares al LSD. Después, comenzaron a ver el mundo tal como era en realidad. Mary Price, al enterarse de que Alice Parker conocía bien la Biblia, le pidió que leyera algunos pasajes en voz alta para la pareja Price, que era analfabeta. Pero cuando Alice abrió su Nuevo Testamento de bolsillo, las páginas parecían en blanco. Tras frotarse los ojos y volver a mirar, vio su propio nombre escrito con sangre en las páginas. Las alucinaciones no terminaron ahí. Mientras Bridget Bishop cosía una muñeca durante un descanso, otra niña, Margaret Scott, comenzó a sentir calambres estomacales y a sangrar por la cintura. Pronto se dio cuenta de que la muñeca de Bridget se parecía muchísimo a ella, y mientras Bridget cosía, aparecieron heridas sangrantes en el cuerpo de Margaret. Cuando Susana Martín fue a ordeñar las vacas, vio un pequeño ratón bajando de la rama de un árbol con algo en la boca. Intentó que los demás miraran, pero nadie pudo verlo, por mucho que lo describiera. Exhausta, desistió y se limitó a observarlo fijamente, dándose cuenta de que tenía manos y pies parecidos a los humanos y un rostro inquietantemente similar al de una persona. La criatura siseó y escupió, derribando un cubo de leche al pasar y salpicando a Susana antes de desaparecer en un cobertizo de herramientas con su presa. John Price envió a Bridget a buscar a una ternera perdida llamada Maisie, que se había adentrado en los campos de trigo días atrás y no había regresado. Los altos tallos de trigo le impedían ver con claridad, pero oyó el balido de la ternera y siguió el sonido. Entre los tallos, vislumbró a lo lejos un espantapájaros relleno de paja oscura. Al acercarse, sintió como si el espantapájaros la estuviera observando, y el miedo la invadió. De repente, oyó al ternero gritar como si algo lo hubiera atacado. Dejando a un lado el miedo, corrió hacia el sonido y encontró el cuerpo del ternero con la garganta y el vientre desgarrados. El espantapájaros se cernía sobre el cadáver, inmóvil, al menos por lo que la niña pudo ver, hasta que la sangre comenzó a brotar, empapando a Bridget y haciéndola gritar hasta que John Price llegó para llevarse el cuerpo del ternero, calmándola un poco. Esa noche, mientras cruzaban el oscuro bosque entre Salem Village y el pueblo, se toparon accidentalmente con el oscuro devorando un sacrificio que Cathia Mason había ofrecido. Las chicas huyeron, pero el oscuro las había marcado, y sus nombres ya aparecían en el libro de Azathoth. Sin embargo, incluso cuando Ann Putnam comenzó a acusar a los habitantes del pueblo, las 4 chicas no habían adquirido mucho poder. Solo podían maldecir instintivamente. La caída del reverendo Parris por las escaleras, que le rompió la pierna, fue consecuencia de una de esas maldiciones involuntarias. Descubrir esto las asustó y las emocionó a la vez. Ahora, aterrorizadas por la caza de brujas que asolaba Salem, las chicas se habían escondido en sus casas, sin siquiera avisar a John Price. Por eso Price le había pedido a Solomon que fuera a verlas. Era primavera, la granja necesitaba ayuda y Elimeri no podían encargarse solos. Pero las preocupaciones de Price ya no importaban. Una vez arrestadas, sus bienes serían confiscados por el erario público. Incluso si demostraban su inocencia, no les devolverían sus pertenencias, sino que se repartirían entre el juez, el inquisidor y el secretario. Mientras Solomon se adentraba en la oscuridad del bosque, Coulson también logró localizar a las 4 chicas. Recordando la advertencia de Solomon, mantuvo la distancia y no se acercó directamente a ellas. Por suerte, las chicas permanecieron juntas, lo que facilitó que Coulson las vigilara a todas a la vez.
Natasha se unió a la vigilancia, mimetizándose con el entorno. Se vistió como una lugareña, se cubrió el cabello con un pañuelo y se oscureció las mejillas con una fina capa de carbón para no llamar la atención. Ni Coulson ni Natasha bajaron la guardia. Ambos estaban armados, pues el peligro acechaba por doquier en esta época sin ley. Se turnaban para vigilar, regresando ocasionalmente para atender a Tituba, quien se encontraba escondida en la posada y no podía mostrarse. La vigilancia continuó durante todo el día, y al anochecer, Solomon aún no había regresado. Coulson, ya de vuelta en la posada, le expresó su preocupación a Natasha cuando ella entró. Pero Natasha no tenía mejor solución. Solomon les había prohibido entrar en el bosque, y aún tenían que ir a la cárcel a rescatar a los inocentes que Solomon había identificado. La tarea era ardua y poco gratificante, y no tenían espacio para esconderlos a todos en su pequeña habitación de la posada. Sin embargo, para sorpresa de Coulson, el juzgado del pueblo permaneció iluminado hasta bien entrada la noche, lleno de lugareños que coreaban pidiendo que ahorcaran a las brujas. El juez Cotton Mather y el inquisidor Mateo Hopkins ya no tenían intención de mantener a los sospechosos en prisión, temiendo que pudieran escaparse de sus celdas como lo había hecho Tituba. La fuga de un prisionero ya le había valido a Cotton Mather una reprimenda del gobernador William, por lo que estaba decidido a resolver este asunto con rapidez. Tras los interrogatorios matutinos y vespertinos, dictaban sentencia por la tarde y ejecutaban a sus víctimas al anochecer. En esta sala, los sospechosos tenían prohibido defenderse, pues tales palabras se consideraban mentiras pronunciadas por el diablo. Todas las sentencias eran de muerte. La única variación era que los hombres eran aplastados con piedras, mientras que las mujeres eran ahorcadas. Los fanáticos habitantes de Salem, regocijándose como si estuvieran en la horca de Tyburn en Londres, daban rienda suelta a su retorcido sentido del poder y la justicia. Mientras las mujeres desnudas y con cicatrices se retorcían en la horca y perdían el control de sus cuerpos, la multitud vitoreaba, desahogando sus miedos como si sus voces fueran las únicas que mantuvieran a las brujas en el patíbulo. La escena horrorizó a Coulson, revelando el lado más oscuro de la humanidad. Antes de unirse a Shield, había sido estudiante de historia y pasó directamente del instituto a la agencia. Solo había leído sobre tales atrocidades y siempre había creído en la ley y la humanidad. Pero ahora, al presenciar a la multitud enloquecida, se sintió como si estuviera en el infierno. Comenzó. Coulson, ¿estás bien?, preguntó Natasha al notar su angustia. Estaba más acostumbrada a escenas como esta, pues había presenciado histeria colectiva antes, incluso peores. Pero para Coulson, uno de los agentes más idealistas de Shield, esto fue un golpe devastador para su fe en la humanidad. No todos en la multitud se dejaron llevar por el frenesí. Coulson y Natasha no eran los únicos que mantenían las distancias. Randolph Carter también se mantenía apartado, mientras Abigail Williams se aferraba a su abrigo con temor y preocupación, ansiosa por la desaparición de Tituba. Randolph miraba hacia el oeste, hacia el oscuro bosque, con expresión solemne, esperando que algo emergiera de las sombras. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 136, una pequeña aventura en el bosque oscuro. El místico sujetó con fuerza su varita y saltó por encima de un arbusto bajo, aterrizando bruscamente sobre la criatura que acechaba debajo. Esta lanzó un lamento, pero Salomón la silenció rápidamente con un proyectil mágico. Sin embargo, el proyectil no pudo matar al ghoul, así que retrocedió ágilmente, esquivando las sucias y afiladas garras de la criatura. Recitando un encantamiento, golpeó la cabeza del ghoul con un anillo abierto de luz naranja y ardiente. El anillo regador. Este no era el primer ghoul con el que se topaba esa noche. El bosque era como una mazmorra interminable, con un número desconocido de cadáveres enterrados que podían engendrar ghouls, merodeando como sabuesos en las sombras. Hasta el momento, no había encontrado rastro alguno de los otros 3 agentes de Shield, pero los ghouls parecían interminables. Si no fuera por la varita de un solo uso cargada con 50 proyectiles mágicos, estas criaturas por sí solas lo habrían agotado. Gracias a su hechizo de segundo círculo, visión oscura, Solomon logró evitar tropezar con las raíces retorcidas que quedaban expuestas en el bosque. Sin embargo, su visión seguía limitada a 60 pies, y sus intentos de usar luces danzantes solo habían provocado más ataques. Tras acabar con el ghoul, Solomon oyó de repente el sonido de cascos. Era inusual, pues el suelo del bosque era demasiado blando y húmedo para producir tal sonido, incluso con cascos cerrados. Los cascos cesaron cerca, y Solomon oyó el resoplido de un caballo. La maleza circundante crujió al moverse algo entre ella. Solomon apretó con más fuerza su varita, manteniendo el cuerpo del ghoul muerto a distancia para evitar interferencias. Sin embargo, no fue una criatura monstruosa la que emergió, sino varias figuras humanas vestidas con ropas locales. Aún así, se mantuvo cauteloso. El hedor a carne podrida impregnaba el ambiente, y sus ojos en descomposición estaban llenos de tierra y gusanos. Algunos de sus cuerpos presentaban heridas infligidas por ghouls, lo que dejaba claro que no estaban vivos. No se trataba de muertos vivientes resucitados por energía negativa concentrada, sino de cadáveres animados por una fuerza desconocida.
Uno a uno, Salomón los abatió, invocando una llamarada radiante desde los cielos con las llamas sagradas de Visanti, un hechizo que él mismo había modificado. El fuego y la luz representaban una grave amenaza para la fuerza que controlaba esos cadáveres. Las brillantes llamas estallaron en el bosque sumido en la oscuridad, abrasando carne y hueso y disipando las sombras. En un breve instante, Salomón vislumbró un enjambre de gusanos gigantescos, de casi 1 metro de largo y 2 cabezas, que emergían de entre los cuerpos carbonizados. Es probable que esos gusanos controlaran los cuerpos, aunque a Salomón no le importaba saber exactamente qué eran. Salomón retrocedió, desenvainó su varita de bola de fuego y lanzó un hechizo hacia los gusanos y cadáveres. Un destello cegador atravesó las sombras, y la explosión lanzó oleadas de llamas sobre arbustos, árboles y cuerpos tambaleantes. La tierra y las hojas se dispersaron con la explosión, junto con miembros ennegrecidos y entrañas putrefactas, que cayeron como granizo. Las sombras se disiparon cuando la explosión secó la maleza, dejando a su paso pequeñas hogueras crepitantes. Los cadáveres vacilaron, aparentemente asustados por las llamas. Solomon se dio la vuelta y echó a correr, sintiéndose en una situación aún más desesperada que en The Walking Dead, mientras el olor a cadáveres quemados se intensificaba con el calor. Tras la partida de Salomón, los cuerpos quedaron inmóviles, y una figura alta, de piel negra como el azabache pero sin rasgos africanos apareció entre ellos. Sus extremidades alargadas se curvaban de forma antinatural, y sostenía un libro titulado El Libro de Azatoth. Esta figura oscura apartó las hojas en llamas con una gota, suspirando con leve frustración. Para él, todo era un juego. Había convocado a sus sirvientes simplemente para crear una atmósfera terrorífica. Pensó que a su hermano no le importarían esas pequeñas travesuras, siempre y cuando la chica volviera con él. Aparte de esa alma, la que ya había sido reclamada, todo lo demás era intrascendente. El hechizo bola de fuego de Salomón le parecía impresionante. Sin importar el mundo, disfrutaba del caos y el desorden que provocaba, del caos explosivo que lo acompañaba. También disfrutaba de cualquier cosa que pudiera crear una explosión aún mayor, lanzando miembros chamuscados por los aires. Bueno, tal vez no esa última parte. Sí que olía bastante mal. Pero pensándolo bien, la figura negra parpadeó. Quizás a alguno de sus avatares le gustaría. No, no, ¿por qué siquiera lo estaba considerando? Vete. No juegues con mis pensamientos ni interfieras en mi juego. El caos de esta noche no bastaba para satisfacerlo. No, esto no terminaría aquí. La comedia y la tragedia debían entrelazarse. La razón y la locura debían consumirse mutuamente. Se aseguraría de que el celo ciego que se había infiltrado en la mente de todos se intensificara. Les mostraría a todos las escrituras que había escrito. ¿Qué había escrito, al fin y al cabo? Ah, sí. La figura negra se lamió los labios y abrió el libro. En las páginas se leía: en el octavo y último día, Dios regresó a la tierra, contemplando todo lo que había creado en el encuentro con el de las 1000 caras. Dios le preguntó al hombre por qué vagaba por el mundo divino, y el hombre respondió: he venido a reclamarlo como mío. El de las 1000 caras decapitó a Dios con una gran espada, usurpando su lugar. Entonces, desde la montaña más alta de la tierra, el hombre proclamó: mi nombre es Nyarlathotep, el caos reptante, y todos conocerán este nombre. Sí. Eso es. Yo soy su Dios. Jejeje. Solomon siguió corriendo por el bosque, dejando atrás los árboles en llamas. La cálida luz roja iluminaba su camino hasta que volvió a la fría sombra. No estaba seguro de si el alboroto atraería a los lugareños, pero no tenía tiempo para pensarlo. Necesitaba confirmar si algún otro agente de Shield había llegado hasta allí. Protegerlos de los horrores del mundo mágico era su misión. Pero mientras se dirigía hacia la cueva, Salomón percibió un hedor rancio, una mezcla nauseabunda de almizcle animal y proteína en descomposición que le hacía arder los ojos. De entre los arbustos emergió un enorme brazo cubierto de pelo negro, que se dividía en dos a la altura del antebrazo, cada lado terminando en una garra afilada y curvada. El brazo era tan largo como la altura de Salomón. Su dueño salió pesadamente de la espesura sombría, y su cabeza no se parecía a la de ninguna bestia común. Unos brillantes ojos rosados se extendían a los lados de su cabeza, mientras que una enorme boca vertical se extendía desde la parte superior de su cabeza hasta su cuello. La boca estaba repleta de hileras de dientes amarillos y dentados, que goteaban saliva maloliente. Desde arriba, incluso se podía vislumbrar la garganta de la criatura. Al divisar a Salomón, lanzó un rugido de júbilo. El sacrificio que tanto había esperado estaba ahora ante él. Un ser humano delicioso para devorar. De acuerdo, murmuró el místico, mirando primero su varita y luego a la enorme criatura y la distancia que los separaba. Entonces, se dio la vuelta y echó a correr. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 137. Una disección perturbadora. Este capítulo podría no ser adecuado para leer después de comer. Por favor, asegúrese de tener el estómago vacío antes de continuar. Gracias por su colaboración.
En un mundo lejano, existe un dicho. Más pelo, más débil al fuego. Cuerpo más grande, más débil a la fuerza. Describe acertadamente las debilidades de diversos monstruos. Como hechicero, Salomón jamás se lanzaría a ciegas a la batalla contra una criatura. Para combatir con eficacia, necesitaba identificar sus puntos débiles. Basándose en su limitado conocimiento de otro sistema mitológico, Salomón supuso que el gigante cubierto de pelo sería vulnerable a la magia de fuego. Sin embargo, dada su cercanía a la criatura, lanzar una bola de fuego también podría herirlo. Corrió hacia un denso grupo de árboles, con la esperanza de que sus gruesos troncos detuvieran a la criatura, dándole tiempo para lanzar hechizos. Lamentó no haber traído granadas. Su puntería, perfeccionada tras años de práctica mágica, podría haberle dado fácilmente a un explosivo justo en la boca del gigante. Pero solo era una ilusión. Ni siquiera los gruesos olmos americanos que lo rodeaban pudieron detener al gigante desbocado, que arrasó con la fuerza de un camión fuera de control. El crujido de la madera al romperse se hizo más fuerte y cercano a sus espaldas. Solomon metió la mano en su bolsa dimensional y tanteó hasta que sus dedos se posaron sobre dos frascos de cerámica con forma de huevo. Sin mirar atrás, arrojó uno detrás de él. Al sonido de la rotura le siguió un destello de luz. Fuego alquímico, extremadamente inflamable y mucho más barato que los geles incendiarios, una de las creaciones experimentales de Solomon. Aunque el gigante podía pisotear las llamas, el pegajoso líquido alquímico se aferraba a sus pies, ardiendo persistentemente a menos que se le privara de oxígeno. El fuego no detendría a la criatura por mucho tiempo, pero le dio a Salomón el tiempo suficiente para lanzar su hechizo. Agradecido por el completo equipo de laboratorio del Colegio Eaton, sin el cual no habría podido avanzar en la alquimia, Salomón preparó su siguiente movimiento. Explosión de maná más agarre de alar más lanza de la pereza. Esta combinación le permitía empujar a su objetivo 10 pies hacia atrás mientras reducía su velocidad de movimiento. Su objetivo era empujar al gigante de vuelta a las llamas. Aunque el fuego menguaba, las hojas secas acumuladas durante el invierno proporcionaban combustible suficiente. Solomon arrojó el frasco restante de fuego alquímico, dando en el blanco. La explosión de llamas ardió con más intensidad que la anterior, y la criatura aulló de agonía mientras el fuego se extendía por su pelaje. Su piel se chamuscó y se carbonizó mientras intentaba desesperadamente apagar las llamas. Impulsado por el dolor y la rabia, se abalanzó sobre Solomon, pero la combinación de hechizos lo mantuvo inmóvil. Sin importar a dónde intentara moverse el gigante, Solomon podía atraerlo hacia atrás o empujarlo a las llamas. En cuanto a saltar, eso era imposible. Su dominio del hechizo de grasa había resistido el paso del tiempo. Conforme el fuego se intensificaba, el gigante se desesperaba cada vez más, retorciéndose salvajemente en el suelo y golpeándolo con sus brazos bifurcados. Instintivamente, intentó arrojarse terrones de tierra y hojas sobre sí mismo, y a medida que el líquido inflamable se dispersaba, las llamas en su pelaje comenzaron a menguar. Pero para entonces, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras graves. Su piel chamuscada se había desprendido, dejando al descubierto una capa interna cruda y maloliente. Abrumado por el dolor, el gigante era incapaz de pensar con claridad. Una criatura irracional y frenética apenas representaba una amenaza para un hechicero. Salomón la rodeó y conjuró ácido, conjuro menor. Salpicadura de ácido, corroyendo fácilmente sus vías respiratorias y acabando finalmente con la bestia. Sin embargo, no podía marcharse todavía, debido al comportamiento del gigante y al lugar donde había aparecido. El gigante, una criatura conocida por temer a los necrófagos, había aparecido en una zona sin actividad de estos, y prefería la carne humana. Dado que la criatura había estado cerca de la cueva, Solomon sospechaba que los agentes de Shield que aún vivían podrían haber sufrido un destino espantoso. Para confirmarlo, tendría que diseccionar el estómago de la criatura, o su sistema digestivo equivalente, para ver si había algún objeto sin digerir, como balas, cargadores o fibras de Kevlar. Nada. No había absolutamente nada. Eran buenas y malas noticias. Por un lado, el gigante no había devorado a más inocentes. Por otro, ni Solomon, ni Coulson, ni Natasha podían contar con ningún reabastecimiento de munición del exterior. Peor aún, Solomon se sentía terriblemente mal después de obligarse a realizar la disección. Al terminar, saltó del cadáver de la criatura, se apoyó en un olmo cercano y vomitó. Jamás volveré a hacer una estupidez así, murmuró, escupiendo el amargo regusto. Se juró que la próxima vez solo diseccionaría criaturas con el equipo de protección completo, aunque se tratara de un ratón. La fermentación estomacal casi lo dejó inconsciente, pero se obligó a hurgar entre los restos digestivos. Aunque el monstruo no lo había asustado en vida, sus entrañas le dejaron una profunda impresión. Respiró hondo y se dirigió hacia la cueva. Coulson y Natasha lo necesitaban ya. Mientras tanto, en el pueblo cercano se celebraba un juicio por brujería. El juez Cotton Mather desnudó a la última sospechosa y señaló ante una multitud de seguidores enloquecidos las marcas sangrantes de las agujas. Utilizaba pinchazos para buscar la marca de bruja, un método importado de Inglaterra.
Según la leyenda, las brujas que se aliaban con demonios llevaban una marca que no sangraba ni dolía al ser pinchadas. Si la acusada reaccionaba al dolor, el inquisidor Mateo Hopkins le hacía la prueba de las lágrimas, creyendo que las brujas no podían derramar lágrimas. Si la acusada lloraba sin derramar lágrimas, era culpable. Si derramaba lágrimas, entonces el diablo debía estar obrando, lo que significaba que era culpable de todos modos. También existía la ordalía del fuego, en la que se obligaba al acusado a correr sujetando un hierro candente o a caminar descalzo sobre rejas de arado al rojo vivo. Si al cabo de 3 días no presentaban lesiones en las manos ni en los pies, quedaban en libertad. Sin embargo, dado que el juez y el inquisidor deseaban ejecuciones rápidas, prescindieron de este método. Otra prueba popular era la prueba de natación, en la que se ataba a la sospechosa y se la arrojaba a un estanque o río. Si flotaba, era bruja, pues todo el mundo sabía que las brujas eran lo suficientemente ligeras como para volar en escobas. Si se hundía, era inocente, aunque para entonces la mayoría se ahogaba. E incluso quienes se hundían y sobrevivían no estaban a salvo. Seguían siendo sospechosas, supuestamente dotadas del poder de respirar bajo el agua por el diablo. Todo lo moderno en la vida se lo debemos a los griegos, y todo lo anticuado a la Edad Media, suspiró Coulson, frotándose los ojos. Natasha lo miró con curiosidad, y él aclaró. Eso es lo que decía Wilde. Entre los siglos XV y XVIII, en Europa, murieron cerca de 100.000 inocentes en la caza de brujas. Y ahora lo estoy presenciando yo mismo. Esta escena me perseguirá en mis sueños. Si Salomón estuviera aquí, le echaría la culpa de todo al cristianismo, dijo Natasha, conociendo su desdén por la religión. Entonces, ¿qué harás? No hay nada que podamos hacer, respondió Coulson, mirando a las víctimas inocentes que colgaban de los árboles y a la multitud frenética e ignorante. Pero al menos salvamos a una. Tengo la intención de protegerla, aunque me cueste la vida. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 138. Instrucción ritual. Tío, Abigail tiró con temor de la manga de Randolph Carter, y Randolph la agarró del brazo delgado, tirando de ella hacia atrás. Nos vamos a casa, dijo, colocando una mano sobre la cabeza de Abigail para impedir que mirara a aquella multitud ignorante. No quería que presenciara esa escena ni que esa gente la hiciera perder la cordura. Aunque Abigail algún día tendría que regresar a su lugar legítimo y revelar su verdadera forma igual que su hermano nacido en Dunwich, eso no sucedería allí, y no hasta que estuviera tras la puerta correcta. En realidad, Randolph Carter solo había podido localizar a Abigail porque aquel que unifica a todos percibió su transformación y la presencia de un hechicero conocido en las cercanías. Tras recibir la petición, Randolph descendió en su forma física, concentrando la mayor parte de su energía en mantener esta realidad ilusoria. Borró los recuerdos de Abigail de todo lo ocurrido después de 1692, retrasando así su transformación. Este acto fue un pequeño gesto egoísta por su parte, pues provenía de Arkham, cerca de Salem, donde había encontrado por primera vez la llave de plata. Aunque le resultaba extraño, no podía negar un cariño persistente por Arkham. Si Abigail perdiera la cordura allí, el resultado sería algo que escaparía a su control. Sin embargo, mantener esta realidad ilusoria no era tarea fácil. Randolph la había reiniciado varias veces, pero cada intento de invocar a aquel que unifica todo era interrumpido por el molesto hombre oscuro. Las artimañas de Nyarlathotep tenían un único objetivo: destruir la cordura de Abigail y obligarla a revelar su lado inhumano. Para el verdadero padre de Abigail, este retraso de unos días tenía poca importancia. Tales momentos eran intrascendentes para aquel que unifica todo, amo del tiempo y el espacio. Randolph Carter creyó inicialmente que no podría liberarse y buscar al hechicero que aquel que unifica todo buscaba. Sin embargo, para su sorpresa, ese mismo hechicero logró trascender la realidad externa y llegar hasta él. Solo entonces Randolph comprendió la situación por completo. Para alguien como él, que había cruzado el umbral de la llave de plata, el tiempo no transcurría de forma lineal. Había vislumbrado todos los posibles desenlaces, y cuando Solomon llegó a Salem, todo encajó a la perfección. Por eso Randolph Carter le dijo a Salomón que era su última oportunidad para saldar su deuda con aquel que unifica todo. Si Salomón lograba devolver a Abigail Williams al espacio más allá de la puerta, la deuda de un hechicero menor podría ser borrada. Abigail, como la heredera no de sangre más destacada de aquel que unifica todo, superaba con creces a su hermano, el inepto nacido en Dunwich. Si Salomón conseguía enviar a Abigail de vuelta, saldaría la deuda ligada a sus estigmas, e incluso podría recibir una recompensa. Ante la ausencia de Tituba, Randolph Carter se hizo cargo de Abigail. Esperó a que se durmiera, abrazando su osito de peluche, y luego se levantó en silencio, cerró la puerta con cuidado y bajó. Hirvió agua, preparó té de Ceilán caro en las colonias y colocó tazas de porcelana impoluta sobre la mesa. Tras realizar estas tareas, sacó un reloj de bolsillo de su abrigo y miró la hora con atención. A las 2:15 de la madrugada, guardó el reloj, se dirigió al vestíbulo y abrió la puerta.
Solomon salió del callejón, embarrado y desaliñado. Se había topado con algo más que un gigante. El oscuro bosque nocturno parecía un lugar de reunión para criaturas, y además de los ghouls y el gigante, un pájaro Shantag lo había acechado. Su viaje, plagado de hedor, suciedad y momentos de terror, era algo que deseaba olvidar. Sin otras opciones, había decidido pedir ayuda a Randolph Carter, aunque no tenía ni idea de cuáles serían las intenciones de Randolph tras perder su humanidad. Pero no tenía otra alternativa. De lo contrario, quedaría atrapado allí para siempre. Al llegar a la puerta, ésta se abrió sola. Su sorpresa se desvaneció al ver a Randolph Carter. Honorable anciano, dijo Solomon, inclinando la cabeza respetuosamente, no he podido localizar a esa persona amante del caos. Fracasaste, dijo Randolph con un dejo de exasperación. Era la primera vez que Solomon veía alguna expresión en su rostro. Fuiste demasiado precipitado, continuó, aún no te había dado el conocimiento que necesitabas. Mis disculpas y tienes que aprender. Hay mucho que aprender, dijo Randolph, haciéndose a un lado para dejar entrar a Solomon. Pero tienes una noche, y yo personalmente te enseñaré. Aquí tengo té. No será demasiado desagradable. Gracias, señor Carter, respondió Solomon. Hace días que no tomo té. Aceptó la oferta a pesar de saber que la información que obtendría podría agotar su mente. La oscuridad que los rodeaba era demasiado profunda y se había quedado sin pistas. De hecho, si hubiera seguido a las 4 brujas, podría haberse topado con el hombre oscuro. Pero el tiempo se le acababa. Una sensación que Randolph le había inculcado en su subconsciente a través de sueños, instándolo a venir allí. La mañana siguiente en Salem fue extrañamente silenciosa. Era como si la energía de todos se hubiera agotado como leña durante los juicios de brujas de la noche anterior. Los hombres dormían profundamente y las mujeres guardaban silencio, atormentadas por el miedo de la noche anterior. Solomon salió de la casa de Randolph, sujetándose la frente. Había guardado el libro que Randolph le había regalado en su bolsa dimensional. Mostrar su siniestra portada solo le traería problemas. Randolph le había revelado muchos secretos, cosas desconocidas incluso para el hechicero supremo. Por ejemplo, el vínculo entre este universo y otro era, en el mejor de los casos, tenue. La naturaleza única de Abigail como una llave plateada viviente le había otorgado una multitud inusual de potencialidades. De lo contrario, habría sido una chica común y corriente. Solomon lo entendía, pues había presenciado los efectos de los mundos paralelos. Si los mutantes eran ondas en un estanque, entonces Abigail Williams era una salpicadura de un estanque adyacente que, por casualidad, cayó aquí, provocando algunas ondas. Randolph Carter procedió a explicar los múltiples avatares de Nyarlathotep y los métodos para enfrentarlos. Antes de la llegada de Solomon, Randolph tenía la intención de invocar a Nodens mediante la invocación de Nodens, pero la interferencia de Nyarlathotep lo había debilitado hasta el punto de que su cuerpo no podía soportar el poder necesario. La mayor parte de la tarea recaía ahora sobre Solomon. Esto es el destino, dijo. Lo creas o no, viniste aquí por una razón, y con el tiempo, obtendrás algo. Este evento ya ocurrió, pero como sigues la línea temporal hacia adelante, desconoces tu destino. Pero cuando Solomon le presionó sobre el tema, Randolph evitó el asunto, redirigiendo la conversación hacia la naturaleza de esta realidad fragmentada, que se extendía sobre el mundo como una capa de 1692 sobre el año 2010, o 2011. Solomon no estaba seguro de cuánto tiempo había transcurrido. Randolph logró esta ilusión con el poder de aquel que unifica todo, alterando partes de la realidad. Pero Salomón comenzó a sospechar de la mano del Gran Eterno, un ser también ligado al tiempo y al espacio. Randolph continuó explicando que esta realidad estaba al borde del colapso. Si usaba la invocación de Nodens y este descendía, este plano no podría resistirlo, y Abigail, expuesta a la verdadera realidad, perdería el control. La mejor opción era eliminar al cerebro detrás de todo, y luego usar la invocación de Yog-Sothoth para invocar a Yog-Sothoth, quien podría llevarse a Abigail. Sin ella, todo en esta falsa realidad dejaría de afectar al mundo exterior. Así pues, la tarea que Randolph Carter le encomendó a Salomón era clara. Eliminar o desterrar al avatar de Nyarlathotep, el hombre oscuro, y luego realizar la invocación de Yog-Sothoth. Como explicó Randolph, Yog-Sothoth llegaría en forma de una entidad antigua y bondadosa conocida como Tawil Atum. Mientras Salomón no contemplara su verdadera forma, su seguridad estaría garantizada. Este fue el punto central de la lección de anoche. Randolph dedicó horas a instruir a Solomon sobre el ritual, haciendo hincapié en cada detalle. Solomon transcribió cuidadosamente el ritual en un pergamino. Randolph también le regaló un libro de hechizos con algunos conjuros, aunque Solomon tendría que estudiarlos más adelante. Además, Salomón mencionó a Tituba. Randolph accedió a acogerla de nuevo y esconderla en su casa, ya que ella también desaparecería una vez que terminara esta terrible experiencia. ¿Dónde estabas? Coulson, con aspecto de no haber dormido, esperaba a Solomon en la habitación. Notó la impecable apariencia de Solomon, resultado de una limpieza mágica, pero también notó cansancio en su rostro. Natasha está vigilando a esas 4 chicas. ¿Qué pasó ayer? ¿Tenemos un nuevo plan?
¿Y qué hay de los arrestados? Olvídate de las brujas y los arrestados, respondió Solomon. He encontrado al cerebro detrás de todo. Si nos encargamos de él, podremos acabar con esto e irnos. En cuanto a anoche, y créeme, querido Coulson, no quieres saberlo. Libros de P.S. mencionados. El horror de Dunwich, la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, la llave de plata, a través de las puertas de la llave de plata. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p.patreon.com/muter. Capítulo 139. El contraataque de las brujas. ¿A dónde fuiste anoche? Preguntó Coulson con una insistencia inusual. Su rostro reflejaba cansancio, y Solomon pudo ver las ojeras. Suponiendo que simplemente se trataba de la preocupación de Coulson por su compañero, Solomon intentó tranquilizarlo, sugiriéndole que descansara mientras él terminaba el trabajo. Pero Coulson no cedió, y su respiración se aceleró al repetir la pregunta. Solo entonces Solomon intuyó que algo andaba mal. ¿Qué está pasando? Preguntó, cada vez más preocupado. ¿Qué es lo que realmente quieres preguntar? ¿Anoche y estuviste en el pueblo? Coulson tragó saliva, visiblemente inquieto. Cuando Solomon asintió, observó cómo la expresión de Coulson cambiaba a una mezcla de alivio y miedo. Esto le desconcertó aún más. No entendía qué estaba pasando. Cuando presionó a Coulson para que le diera más información, el agente pareció ponerse aún más ansioso. Creo que puede que solo haya sido una alucinación, dijo Coulson en voz baja, como si temiera que alguien más lo oyera. Suena extraño, lo sé, pero la magia es real, así que incluso algo tan bizarro como esto, y soñé con una tormenta afuera, con granizo golpeando la ventana. Soñé con una enorme hoguera en un claro del bosque, con humo azul, morado y naranja que se elevaba en espiral hacia el cielo, permaneciendo allí. Vi figuras envueltas en túnicas oscuras, mujeres, creo, cantando a viva voz en un idioma que no entendía. Vi los rostros de aquellas chicas que habíamos visto antes, pálidas y sin vida en el suelo. Y había una figura oscura que sostenía 2 estacas humeantes, devorando sus almas. Yo solo estaba allí de pie, incapaz de hablar o moverme, indefenso. La figura oscura me miró fijamente, y en sus ojos vi crueldad y burla. Se burlaba de mí, se burlaba de mis intentos de hacer el bien. La voz de Coulson tembló y continuó. Cuando desperté, oí ratas. Sé que las ratas abundan en esta época, pero no eran solo unas pocas. Parecían un enjambre entero, arañando las paredes. No encendí ninguna vela, pero podía sentirlas correteando tras la delgada pared de madera, oír sus garras raspando las tablas. No solo en las paredes, sino también en el techo. Era como si intentaran entrar a mi habitación a zarpazos. Cuando toqué la pared, pude sentir esa leve vibración provocada por su movimiento y como si quisieran ir para ahí. Oye, oye. Interrumpió Solomon, dándole una palmada suave pero firme en la cara a Coulson para evitar que se descontrolara. Era evidente que su estado mental era inestable, probablemente afectado por las traumáticas escenas de los juicios de brujas. Cálmate, Coulson, cálmate, le instó Solomon. No le des vueltas a esto, o te volverás loco. Si no te tranquilizas, tendré que darte un sedante. Digo la verdad. Yo y lo siento, no quise exagerar. Quizás solo estoy agotado. Coulson cerró los ojos con fuerza, se frotó la cara y poco a poco recuperó la compostura. Gracias al hechizo tranquilizador de Solomon, volvió a concentrarse en el presente, aunque inconscientemente se apartó de la pared, como si esperara que las ratas irrumpieran en cualquier momento. ¿Qué necesitas que haga? Pero primero, creo que lo mejor sería traer de vuelta a Romanov. Enseguida. Te doy todo el oro que tengo. Tendrás que reunir trabajadores para construir algo. Salomón sacó un pergamino de su estuche. Era un dibujo detallado de un altar con medidas precisas. Necesito que encuentres una torre de piedra de al menos 10 metros de altura y que consigas trabajadores para ayudarte a construir esta estructura encima. La gente de Salem no será de mucha ayuda. Están demasiado inmersos en la histeria de los juicios de brujas. Pero podrías ir a Salem Village, al oeste. Allí es relativamente tranquilo. Este altar debe estar terminado antes de que me ocupe del cerebro detrás de todo esto. Sigue las medidas al pie de la letra y asegúrate de que la torre esté en una zona abierta y desolada. No será fácil y no puedes hacerlo solo. Entendido. Coulson examinó el pergamino con atención y preguntó, ¿para qué es esto? ¿Piensas lanzar un hechizo? Sí, uno que resolverá todos nuestros problemas, suspiró Salomón. Yo me encargaré de los materiales. No necesitas saber qué son. Y en cuanto a Tituba y ella, podemos enviarla de vuelta a casa de Randolph Carter, respondió Solomon. El señor Carter ha prometido cuidarla. Pero debes saber que el juicio implicará a mucha gente, y es imposible salvar a todos. Por cierto, la granja de los Price está desocupada. Quizás puedas encontrarle alguna utilidad. Gracias, dijo Coulson en voz baja. Gracias por todo lo que están haciendo. No es nada. Iré a buscar a Natasha. Necesitarás su ayuda. Mientras Solomon se dirigía a la dirección que Coulson le había dado para el puesto de observación de Natasha, notó que las calles se llenaban cada vez más, aunque en su mayoría eran hombres.
Soldados del ejército del rey, armados con fusiles de chispa, patrullaban las calles. El gobernador local había ordenado a Cotton Mather que se asegurara de que las brujas no deambularan libremente por las calles. Una cosa era dar órdenes, otra muy distinta hacerlas cumplir. Siguiendo el consejo de Matthew Watkins, Cotton Mather ordenó al ejército del rey que realizara controles aleatorios de brujas en las calles. Pero desde que comenzó el reinado del rey Carlos II en 1661, los rangos militares se habían convertido en mercancía, y las familias nobles a menudo compraban los rangos de oficiales para sus hijos rebeldes. Los soldados, en su mayoría pertenecientes a la clase social más baja de Inglaterra, solían carecer de disciplina. Mientras apresaban a mujeres al azar en las calles, los hombres que los rodeaban vitoreaban, deseosos de ver a más personas condenadas a la horca, convencidos de que esas mujeres invocaban al diablo. Solomon frunció el ceño y se escabulló por un callejón oscuro y húmedo para evitar llamar la atención. Aunque sabía manejar armas y era perfectamente capaz de derrotar al ejército del rey si fuera necesario, no era momento de crear problemas. Sin embargo, al llegar a su destino, Natasha no estaba por ninguna parte. El callejón era un lugar apartado frecuentado solo por borrachos y drogadictos, muy parecido a otros lugares similares en Estados Unidos 300 años después. Al inspeccionar la zona, Solomon no encontró señales de forcejeo. Las huellas en el callejón eran escasas, y pudo distinguir fácilmente las de Natasha de las demás. No la habían capturado. Solomon dudaba que el ejército del rey pudiera hacerlo. Más bien, parecía que se había marchado por su cuenta. Esto lo desconcertaba, ya que su misión era solo observar, no actuar. Solomon se asomó por el callejón. Al otro lado de la calle se encontraban las 4 presuntas brujas. La investigación de Coulson había sido exhaustiva, incluso detallando las rutinas de las chicas. Pero a la hora en que solían estar presentes, no se las veía por ningún lado. En ese instante, un leve crujido provino de detrás de él. Se giró bruscamente y divisó una rata posada en un tejado bajo. Esta rata tenía manos y pies parecidos a los humanos y rostro de hombre, con una larga cicatriz en la mejilla izquierda y una sonrisa siniestra. Era un espíritu familiar. El espíritu de una bruja. A Solomon se le revolvió el estómago. Era probable que Coulson y Natasha ya estuvieran bajo la atenta mirada de Nyarlathotep. Como líder del aquelarre, el hombre oscuro podría estar ordenando a las brujas que los atacaran. Aunque Solomon confiaba en que Natasha no caería fácilmente, no estaba seguro del alcance total de los poderes de las brujas. Sacó su varita, listo para lanzar un proyectil mágico, pero la rata saltó del tejado y desapareció en una alcantarilla llena de agua sucia y estancada. Salomón la persiguió, pisando accidentalmente a 2 borrachos, pero la rata familiar era demasiado rápida y desapareció antes de que pudiera atraparla. «Maldita sea», maldijo Solomon, apretando el puño con frustración. Solo podía esperar que Natasha no se hubiera topado con las brujas o, si lo había hecho, que hubiera escapado lo suficientemente rápido. Al ver un perro callejero, se dio cuenta de que tenía el material que necesitaba para un hechizo. Parecía que no le quedaba otra opción. Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p@patreon.com/muter. Capítulo 140. Arrastrándome sigilosamente hacia tu lado. Hola, perrito. Solomon condujo al perro al lugar donde Natasha había estado, intentando que olfateara el rastro. La única razón por la que este perro había sobrevivido era que era un mestizo y no un sabueso de pura raza. De lo contrario, Solomon lo habría despellejado para realizar un hechizo de rastreo biológico. Por este hechizo, Salomón pagó un precio módico. 2 salchichas británicas. Estos tubos de carne emulsionada y rita en grasa no eran particularmente costosos, ya que las salchichas británicas se componen de un 32,5% de grasa, un 6,5% de piel de cerdo, un 20% de agua, un 10% de pan rallado, un 5% de condimentos, colorantes y conservantes, con solo un 26% de carne propiamente dicha, principalmente cartílago, carne de cabeza, recortes y restos separados mecánicamente. Pero el perro estaba satisfecho y deseoso de ayudar a Salomón. Incluso accedió a hacer más con tal de que le dieran mantequilla extra y le limpiaran un poco las pulgas. ¿Cómo lo supo el arcanista? Camartag tenía una colección de hechizos druídicos, y Salomón tenía una transcripción completa del ritual en su libro de hechizos. El arcanista aceptó las condiciones del perro callejero y lo llamó Jones, con la esperanza de que lo guiara hasta su objetivo. Jones condujo al hechicero a la calle, olfateando y siguiendo 2 surcos en el camino. El hechicero frunció el ceño, pensando que incluso si Natasha hubiera sido sometida por una bruja, no la habrían arrastrado por la calle a plena luz del día. El ejército del rey ciertamente no tenía la capacidad para eso. Esto planteó interrogantes sobre por qué Natasha había abandonado el puesto de vigilancia. Solomon se inclinó por la idea de que se había marchado por voluntad propia. Natasha Romanoff no actuaría sin una buena razón. Sin embargo, a pesar de sus cavilaciones, Solomon siguió al perro hasta que Jones llegó a la entrada del juzgado.
Solomon se sorprendió al ver que aquellos puritanos, en efecto, habían interrumpido su trabajo para contemplar a la recién capturada bruja del día. Esto era algo que el arcanista no podía comprender, ya que la ignorancia y la superstición habían dominado las mentes de estas personas, alejando la racionalidad por completo. El juez Cotton Mather aprovechó la oportunidad, celebrando un juicio público e interrogando a la bruja a la vista de todos. Si esta situación se magnificara, probablemente desataría una histeria colectiva por los juicios de brujas en toda Nueva Inglaterra, una que solo cesaría cuando amenazara incluso a la esposa del gobernador. En comparación con la historia original, la influencia de fuerzas externas había reducido el alcance de este juicio y lo había vuelto mucho más brutal. La urgencia por salvar vidas se intensificó con la desaparición de Tituba, lo que no hizo sino reforzar la creencia de Cotton Mather en la existencia de brujas. Para Matthew Hopkins, sin embargo, los juicios por brujería no eran un simple negocio, sino una pasión. Le gustaba especialmente usar el dispositivo cazador de brujas, un instrumento de tortura con agujas y cuchillas para buscar la marca del diablo en las acusadas de brujería. Entonces Solomon se dio cuenta de que algo andaba mal. Acarició a Jones, que meneaba la cola con entusiasmo, y recordó su investigación. Matthew Hopkins debería haber muerto en 1647. Ahora era 1692, así que este Hopkins no debería existir. Solomon sabía que Hopkins operaba en Suffolk, Essex, Norfolk y otras partes de Anglia Oriental, no en el Nuevo Mundo. A menos que este Matthew Hopkins fuera un personaje nuevo introducido por Randolph Carter, Solomon estaba seguro de que estaba relacionado con Nyarlathotep. Dado que Randolph jamás se buscaría problemas a propósito, solo quedaba la segunda posibilidad. El arcanista le ordenó urgentemente a Jones que continuara buscando el rastro de Natasha. En el juzgado, encontró a 4 brujas: Bridget Bishop, Susanna Martin, Alice Parker y Margaret Scott, encadenadas y encerradas en una jaula de madera con púas en la parte superior. Cada vez que intentaban escapar, las púas las atravesaban, causándoles heridas sangrantes. Los gritos de las mujeres desde el interior de la jaula solo provocaron maldiciones por parte de los espectadores. El hechicero no pudo acercarse a la jaula, pues 7 miembros del ejército del rey, armados con fusiles de chispa de cadena, la custodiaban. Inspeccionó la zona, pero no encontró rastro de Natasha. Podría haber seguido a las brujas capturadas hasta allí, o tal vez también la arrestaron tras ser hechizada. Solomon llevó al perro a un rincón, esforzándose por describirle a Jones la apariencia de Natasha, y luego lo envió a investigar el carro de prisioneros, pero los resultados fueron decepcionantes. Natasha no estaba allí. Hasta que no encontrara a una Natasha con vida, ninguna otra información sería una buena noticia. Solomon acarició la cabeza del perro con impotencia. A menos que este perro pudiera transformarse de alguna manera en un sabueso, no podría lanzar el hechizo que necesitaba. De repente, una mano lo agarró del brazo por detrás. Solomon se giró y vio a un hombre barbudo vestido de negro que lo apartaba. ¿Natasha?, preguntó Solomon, a juzgar por la diferencia de estatura. Soy yo, respondió. Ya no es seguro para una mujer caminar por las calles. Te vi dirigirte al puesto de vigilancia y joder. La próxima vez, avísame. No tienes ni idea de lo preocupado que estaba por ti. He dejado huella, dijo Natasha, caminando hacia adelante sin mirar atrás. Soy una espía. No me atraparían tan fácilmente. Pero no soy un espía. Creí que era la letra ilegible de un borracho. Ni el perro pudo encontrarte. ¿Cómo lo hiciste? Solomon siguió a Natasha por un estrecho callejón entre edificios, lejos del bullicio y apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona. En un solo día, Natasha se había aprendido de memoria las calles del pueblo. Incluso conocía algunos edificios mejor que ciertos lugareños. Perfume. Cortesía de Shield. Bien, ¿qué encontraste? Después de asegurarse de que nadie escuchaba, Solomon sujetó con firmeza al perro confundido, dispuesto a escuchar a Natasha. Matthew Hopkins, sí lo sé, asintió Salomón. Lleva muerto años. Este no es él. Lo vi enseñándoles brujería a las 4 chicas. Es un hechicero. ¿Tienes alguna fuente que sugiera que Hopkins podría no haber muerto? No solo seguía la pista de las chicas, sino también la suya. Solomon estaba bastante seguro de que, aparte de él y Randolph, no había otros hechiceros en la ciudad. De repente, consideró una posibilidad escalofriante. Nyarlathotep, con sus 1000 formas, podía ser cualquiera, cualquier criatura, cualquier objeto o incluso cualquier fenómeno natural. Si Randolph Carter no había creado explícitamente a Hopkins en ese lugar, entonces Hopkins bien podría ser una de las manifestaciones de Nyarlathotep. Este pensamiento le dio a Salomón un plan. Pretendía emboscar a Hopkins de camino a casa en lugar de cazar sin rumbo por el bosque. Si Hopkins era una manifestación de Nyarlathotep, la espada del juramento de la victoria probablemente lo destruiría, completando así la mitad de la misión de Salomón. Sin embargo, aún quedaba una pregunta crucial. El descubrimiento de Natasha parecía demasiado sencillo. ¿Acaso Hopkins no temía que las chicas lo acusaran? ¿O tenía alguna manera de desacreditar su testimonio como difamación? ¿Qué estás pensando?
Natasha notó que el arcanista la miraba de forma extraña y no pudo resistir la tentación de preguntar. Pero Salomón respondió con otra pregunta. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? ¿Por qué preguntas eso? Natasha abrió mucho los ojos, desconcertada. No me digas que una bruja te ha echado una maldición. Necesito pruebas de que eres tú, dijo Solomon, apuntando con su varita a Natasha, que estaba disfrazada. Responde a la pregunta. ¿Hablas en serio? Responde a la pregunta. Sin más palabras. Bien, ¿ves esa recomendación? Tráela aquí. Este arco argumental está a punto de terminar y la siguiente historia está lista para comenzar. ¿O prefieren algunas escenas de descanso? Y recuerda, no te saltes tus suscripciones. De lo contrario, perderás el hilo de la trama y incluso dejar el libro en la estantería reducirá el número de suscripciones y... Visita mi Patreon para obtener más de 200 capítulos adicionales en todos mis fanfics. Solo $5 por novela o $15 por todas. www.p.patreon.com/muter. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.